Parte 1. La tarde caía sobre San Luis Potosí como un manto de polvo dorado. Era septiembre de 1955 y el calor del altiplano potosino se pegaba a la piel como una segunda capa de sudor. En la parroquia de San Francisco, los preparativos para la boda del año estaban en marcha. Las campanas repicaban con fuerza, anunciando la unión entre Rodrigo Mendoza, hijo mayor del dueño de la mina de plata más próspera de la región, y Sofía Villarreal, hija de un comerciante respetado del centro histórico. Las calles empedradas del barrio de San Miguelito se llenaban de curiosos. Mujeres con rebozos oscuros se asomaban por las ventanas coloniales, comentando en voz baja sobre el vestido de la novia y la fortuna que se uniría esa tarde. Los hombres, con sus sombreros de fieltro inclinados sobre el rostro, fumaban en las esquinas, mirando con recelo hacia la iglesia. Todos sabían algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Esta boda no debía celebrarse. Porque antes de Sofía había existido Catalina. Catalina Reyes había sido la prometida de Rodrigo durante 3 años. Una muchacha de ojos negros profundos y cabello largo como la noche, conocida en todo San Luis por su belleza y su voz, que llenaba la plaza principal cada domingo cuando cantaba en el coro de la parroquia. Venía de una familia humilde del barrio de Tequisquiapan, donde su padre trabajaba como herrero y su madre vendía tamales en el mercado Hidalgo. Pero su pobreza nunca había importado a Rodrigo, quien la amaba con una pasión que hacía temblar los cimientos de las conveniencias sociales. Hasta que la familia Mendoza intervino. Don Arturo Mendoza, patriarca de la familia, había dejado claro que su hijo no se casaría con una cualquiera sin apellido ni dote. Las presiones fueron inmensas. Amenazaron con desheredarlo, con cerrarle las puertas de la mina, con dejarlo en la calle como un perro sin dueño. Y Rodrigo, cobarde en el fondo de su alma, cedió. Rompió su compromiso con Catalina una lluviosa noche de julio, en el atrio mismo de la iglesia, donde ahora se prepararía para casarse con otra. Los testigos de aquella escena jamás olvidaron los gritos de Catalina, sus súplicas desesperadas bajo el aguacero que caía como lágrimas del cielo. «Me prometiste el cielo y ahora me entregas al infierno», había gritado, su voz quebrándose en sollozos. «Si me abandonas, te juro por la Virgen de San Juan que vendré por ti, Rodrigo. Vendré en la noche de tu boda y reclamaré lo que es mío». Rodrigo la había dejado ahí, empapada y destrozada, mientras se alejaba hacia la oscuridad sin mirar atrás. 2 semanas después, Catalina desapareció. Su familia la buscó por todos los rincones de la ciudad. Recorrieron las orillas del río Santiago, preguntaron en las rancherías cercanas, pusieron estampitas con su imagen en cada esquina del centro. Pero Catalina se había esfumado como el humo en el viento del altiplano. Algunos decían que se había arrojado al pozo viejo de la mina abandonada en la sierra de San Miguelito. Otros juraban haberla visto caminando por los cerros al atardecer, descalza y con el vestido de novia que nunca llegó a usar, manchado de tierra roja. La policía cerró el caso después de 1 mes, sin cuerpo, sin testigos, sin pistas. Catalina Reyes pasó a ser solo otra historia triste en una ciudad acostumbrada a tragedias silenciosas. Y ahora, apenas 2 meses después de su desaparición, Rodrigo se casaba con Sofía. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al filo de tu asiento, suscríbete al canal para no perderte ningún relato perturbador como este. Y déjanos en los comentarios desde qué parte de Latinoamérica nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las historias más escalofriantes. Ahora sí, regresemos a esa tarde maldita en San Luis Potosí. Dentro de la sacristía, Rodrigo se ajustaba el nudo de la corbata con manos temblorosas. Su testigo, Esteban Carrillo, su mejor amigo desde la infancia, lo observaba con preocupación.
¿Estás bien, hermano?, preguntó Esteban acercándose. Pareces enfermo. Rodrigo se miró en el espejo colonial que colgaba de la pared. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Desde hacía semanas las pesadillas lo atormentaban. Soñaba con Catalina emergiendo de pozos oscuros, con su vestido de novia convertido en mortaja, con sus ojos negros mirándolo con una mezcla de amor y odio que le helaba la sangre. «Solo son nervios», mintió ajustándose el saco. «Es normal, ¿no?». Esteban no parecía convencido, pero asintió. Conocía la historia de Catalina. Todo San Luis la conocía. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sentían que algo terrible flotaba en el aire de esa tarde. En el otro extremo de la iglesia, Sofía Villarreal se miraba en el espejo de su habitación en la casa familiar, a pocas cuadras de la parroquia. Su vestido era una obra de arte, satín blanco importado de la Ciudad de México, bordados de perlas que brillaban bajo la luz de las velas. Su madre, doña Refugio, le acomodaba el velo con manos cuidadosas, mientras sus hermanas menores revoloteaban a su alrededor como mariposas excitadas. Pero Sofía no sonreía. Algo en su estómago se retorcía con ansiedad. Durante las últimas semanas, había notado cambios en Rodrigo. Su mirada distante, sus silencios prolongados, la forma en que despertaba gritando en las pocas noches que habían pasado juntos en la sala de la casa Villarreal, bajo la supervisión estricta de su padre. Cuando le preguntaba qué le pasaba, él siempre respondía lo mismo: «Nada, mi amor, solo presión del trabajo en la mina». Pero Sofía no era tonta. Había escuchado los rumores sobre Catalina. Sabía que ella era la segunda opción, el plan de respaldo de una familia obsesionada con el estatus y el dinero. Y aunque trataba de convencerse de que Rodrigo la amaba, una vocecita en su interior le susurraba que estaba caminando hacia un error monumental. «Ya es hora, hija», anunció su padre, don Ramiro, asomándose por la puerta. «El coche nos espera». Sofía respiró profundo, tomó el ramo de azucenas blancas que su madre le entregaba y salió hacia su destino. Las campanas de la parroquia de San Francisco repicaban con fuerza cuando Sofía llegó del brazo de su padre. Los invitados llenaban las bancas de madera tallada, abanicándose con programas de papel, mientras el calor del atardecer entraba por los vitrales coloniales. El padre Domingo Aguirre esperaba frente al altar, con su sotana negra impecable y su misal entre las manos. Rodrigo estaba de pie junto al altar, rígido como una estatua de sal. Cuando vio a Sofía avanzar por el pasillo central, al ritmo de la marcha nupcial que tocaba el organista, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era hermosa, sin duda, pero no era Catalina. La ceremonia comenzó con las palabras tradicionales del padre Aguirre. La voz del sacerdote resonaba en los muros de cantera mientras bendecía la unión. Los invitados escuchaban en silencio respetuoso. Todo parecía transcurrir con normalidad, como cualquier otra boda de las muchas que se celebraban en San Luis Potosí. Hasta que el viento cambió. Una ráfaga helada entró de repente por la puerta principal de la iglesia, apagando las velas del altar y haciendo crujir los vitrales. Los invitados murmuraron, incómodos, mientras algunos se persignaban instintivamente. El padre Aguirre se detuvo a mitad de una oración, mirando hacia la entrada con el ceño fruncido, y entonces todos la vieron. Parte 2. Una figura femenina se recortaba contra la luz anaranjada del atardecer en el umbral de la iglesia. El vestido blanco que llevaba estaba rasgado y sucio, manchado de tierra roja del cerro. Su cabello negro colgaba en mechones desordenados sobre un rostro pálido como la cal. Caminaba descalza, dejando huellas húmedas de barro sobre las baldosas de la entrada.
Catalina Reyes había regresado. El silencio que cayó sobre la parroquia fue absoluto, ni un suspiro, ni un murmullo, solo el viento que seguía colándose por las puertas abiertas, haciendo temblar las llamas de las pocas velas que no se habían apagado. Rodrigo sintió que sus piernas dejaban de responderle. El rostro se le descompuso en una máscara de terror puro. A su lado, Sofía lo miraba sin comprender, con el ramo de azucenas temblando entre sus manos enguantadas. «Rodrigo», susurró Catalina, su voz resonando en los muros de la iglesia como un eco del más allá. «Vengo por ti, amor mío. Me prometiste que seríamos uno ante Dios. ¿Ya lo olvidaste?» El padre Aguirre retrocedió instintivamente, santiguándose con manos temblorosas. Doña Refugio se desmayó en su banca, cayendo sobre el hombro de su marido. Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio entre los invitados. «Es ella, es Catalina Reyes. Pero si estaba muerta. La Virgen nos ampare». Don Arturo Mendoza se puso de pie de su lugar en la primera fila, su rostro enrojecido de furia e incredulidad. «¡Saquen a esta loca de aquí!», gritó señalando hacia Catalina. «¡Alguien llame a la policía!». Pero nadie se movió. Todos estaban paralizados, observando a la mujer que avanzaba lentamente por el pasillo central. Sus pies descalzos dejaban marcas de lodo en el suelo pulido. Con cada paso el aire se volvía más frío, más denso, como si una presencia invisible acompañara su camino hacia el altar. Esteban, el testigo de Rodrigo, intentó interponerse, pero cuando estuvo a punto de tocar el brazo de Catalina, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, haciéndolo caer de espaldas contra una banca. El golpe resonó en toda la iglesia. «Nadie se interpone entre un hombre y su promesa ante Dios», dijo Catalina sin dejar de mirar a Rodrigo. «Tú me juraste amor eterno bajo estos mismos vitrales, Rodrigo. Me dijiste que ni la muerte nos separaría. Catalina, yo...». Rodrigo apenas podía articular palabra. Su garganta estaba seca como el polvo del altiplano. «Pensé que te habías ido... ¿Ida?». La risa de Catalina fue hueca, desprovista de alegría. «Sí, me fui, Rodrigo. Me fui al único lugar donde podía escapar del dolor que me causaste. Al pozo viejo de la mina San Rafael, ese que todos temen porque dicen que está embrujado. Me arrojé desde el borde, con mi vestido de novia puesto, el que había cosido mi madre con tanto amor. Caí 20 metros en la oscuridad y las piedras me rompieron los huesos uno por uno. Sofía ahogó un grito, dejando caer el ramo al suelo. Las azucenas blancas se esparcieron sobre las baldosas como huesos pequeños. «Pero el odio y el amor son fuerzas poderosas», Rodrigo, continuó Catalina, ahora a solo 3 metros del altar. «Más poderosas que la muerte misma. Mi cuerpo quedó en el fondo de ese pozo, pudriéndose entre las rocas y el agua negra, pero mi alma no podía descansar, porque tú me habías prometido el cielo y me entregaste al infierno». El padre Aguirre encontró finalmente su voz, temblando al levantar el crucifijo de plata que colgaba de su cuello. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», gritó, «te ordeno que abandones este lugar sagrado, espíritu atormentado». Catalina volvió su rostro hacia el sacerdote. Sus ojos, que antes habían sido de un negro profundo y vivo, ahora eran 2 pozos vacíos, hundidos en las cuencas como si hubieran sido devorados por la oscuridad del abismo donde había muerto. «No soy un demonio, padre», dijo con voz calmada, casi dulce. «Soy solo una mujer traicionada que viene a reclamar lo que le pertenece. Una promesa rota es una herida en el tejido mismo del universo, y esa herida debe ser sanada». Don Arturo, recuperando algo de su arrogancia habitual, se acercó hacia Catalina con pasos decididos.
Escúchame bien, muchacha. No sé qué clase de teatro barato es este, pero no vas a arruinar la boda de mi hijo con tus locuras. Si realmente eres Catalina Reyes, entonces deberías estar agradecida de que mi hijo haya tenido el buen juicio de no casarse con una muerta de hambre como tú. Lo que sucedió a continuación haría que los testigos presentes jamás pudieran volver a dormir tranquilos. Catalina simplemente levantó su mano derecha sin tocar a don Arturo. Y el hombre, ese poderoso minero que controlaba la economía de media ciudad, salió volando hacia atrás como si lo hubiera golpeado un caballo desbocado. Su cuerpo chocó contra la pared del fondo de la iglesia con un crujido terrible y cayó al suelo, inconsciente. Los gritos estallaron. Los invitados se levantaron en masa, empujándose unos a otros en su desesperación por alcanzar las salidas. Mujeres chillaban, hombres maldecían, niños lloraban. El pánico se apoderó de la parroquia. Pero las puertas se cerraron de golpe, todas al mismo tiempo, las ventanas también. El estruendo fue como un trueno en el interior del edificio colonial. Y cuando la gente intentó abrirlas, descubrieron que estaban selladas, como si hubieran sido clausuradas con argamasa durante años. «Nadie sale hasta que esto termine». La voz de Catalina resonó con una autoridad que no era humana. «Todos serán testigos de la justicia que se hará esta noche». Rodrigo cayó de rodillas, con las manos juntas en súplica. «Catalina, por favor, perdóname. Fui un cobarde. Fui débil. Pero por favor, no hagas daño a Sofía. Ella no tiene la culpa de nada». Catalina bajó la mirada hacia él, y por un momento un destello de la mujer que había sido cruzó por su rostro desfigurado. Una lágrima oscura, casi negra, rodó por su mejilla. «Oh, Rodrigo, ¿todavía crees que esto es sobre ti?» Se volvió hacia Sofía, que estaba paralizada junto al altar, temblando. «Acércate, hermana. No te haré daño. Quiero que veas algo». Sofía negó con la cabeza, incapaz de moverse. «He dicho que te acerques». El grito de Catalina hizo vibrar los vitrales. Como impulsada por una fuerza invisible, Sofía caminó hacia adelante, sus zapatos de satín blanco resonando en el silencio aterrorizado. Cuando estuvo frente a Catalina, la mujer espectral tomó su mano. Sofía chilló al sentir el contacto helado, como tocar carne de cadáver. «Mira en mis ojos», ordenó Catalina, «mira lo que tu futuro esposo es capaz de hacer». Y Sofía miró. Lo que vio en esos ojos vacíos la cambió para siempre. Vio a Rodrigo con Catalina en los días felices, jurándole amor eterno bajo las estrellas del desierto potosino. Lo vio besándola en el atrio de la iglesia, prometiéndole que nada los separaría. Vio la noche de la ruptura, cuando él la dejó bajo la lluvia, sollozando y destrozada. Vio a Catalina caminar sola por los cerros, perdida en su dolor, hasta llegar al borde del pozo abandonado. Vio el momento en que se arrojó al vacío, sintió el viento frío golpeando su rostro mientras caía, escuchó el crujido de sus huesos al impactar contra las rocas del fondo, y vio algo más. Vio a Rodrigo esa misma noche bebiendo en la cantina La Mariposa del centro, riendo con sus amigos apenas 2 horas después de haber destruido a Catalina. Vio cómo al día siguiente su padre le presentó a Sofía en una cena de negocios y cómo Rodrigo aceptó el arreglo sin siquiera pestañear. Cuando Catalina soltó su mano, Sofía cayó de rodillas, vomitando sobre el suelo de la iglesia. Las lágrimas corrían por su rostro como ríos desbordados. «Ahora entiendes», dijo Catalina suavemente. «No eres su amor, eres su conveniencia. Su boleto para mantener el dinero y el apellido, igual que yo, era un estorbo que había que eliminar». Parte 3. Sofía levantó la vista hacia Rodrigo, sus ojos llenos de una mezcla de horror, asco y profunda traición.
El hombre que estaba a punto de convertirse en su esposo lucía patético ahora, encogido junto al altar, incapaz de negar lo que ella acababa de presenciar en esa visión terrible. «¿Es verdad?», susurró Sofía, su voz quebrándose. «¿Todo lo que me dijiste era mentira? Los paseos por la Alameda Juan Sarabia, las serenatas bajo mi ventana, las cartas de amor, ¿todo era teatro?». Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su silencio fue respuesta suficiente. El padre Aguirre, que se había mantenido paralizado contra la pared, encontró un rastro de coraje clerical en algún rincón de su alma. Avanzó hacia el centro de la escena, levantando nuevamente su crucifijo. «Catalina Reyes», dijo con voz temblorosa pero firme, «entiendo tu dolor. Entiendo la injusticia que sufriste, pero esto no es el camino. Tu alma está atrapada por el resentimiento, y eso no te dejará encontrar paz. Debes perdonar y dejar ir este mundo. Dios es misericordioso, hija mía». Catalina lo miró con algo parecido a la lástima. «¿Paz, padre?», preguntó. «¿Cómo puedo tener paz cuando mi cuerpo se pudre en el fondo de un pozo, sin entierro cristiano, sin las oraciones que mi madre tanto rogó por mí? ¿Cómo puedo tener paz cuando el hombre que juró amarme se casa con otra mientras mis huesos son devorados por las ratas de la mina?» «Entonces dinos qué quieres», intervino Esteban, que se había levantado del suelo con cautela. «Si es venganza, tómala de Rodrigo, pero deja ir a todos los demás. Ellos son inocentes». Catalina caminó hacia el altar. Sus pies descalzos ya no dejaban huellas de lodo, sino algo más oscuro, algo que parecía sangre coagulada. Tocó el mantel blanco bordado que cubría el altar, y la tela comenzó a marchitarse bajo sus dedos, volviéndose gris y quebradiza. «No quiero venganza», dijo finalmente. «Quiero justicia. Y la justicia tiene un precio». Se volvió hacia Rodrigo, quien seguía arrodillado, temblando como un niño asustado. «Rodrigo Mendoza, te ofrezco una elección, la misma elección que tú me negaste aquella noche. Puedes cumplir tu promesa original. Cásate conmigo aquí, ahora, ante Dios y estos testigos. Acepta convertirte en mi esposo para toda la eternidad. Viviremos juntos en la oscuridad del pozo donde mi cuerpo descansa y tu alma me acompañará por siempre». Un murmullo de horror recorrió la multitud atrapada en la iglesia. «Oh», continuó Catalina, «puedes admitir tu traición ante todos los presentes, confesar que jamás me amaste, que solo usaste mi amor para divertirte mientras decidías a quién realmente querías complacer. Reconoce tu cobardía, tu mezquindad, tu falta de honor, y luego busca mi cuerpo en el pozo de la mina San Rafael. Dame un entierro digno, con las bendiciones de la iglesia, que mi madre pueda finalmente llorar sobre mi tumba y poner flores frescas cada domingo». «¿Y si hace eso?», preguntó Sofía limpiándose las lágrimas. «¿Si te da el entierro que mereces?». Catalina la miró con algo que podría haber sido gratitud. «Entonces liberaré su alma de mi maldición, pero con una condición más, que jamás se case. Que viva el resto de sus días solo, sintiendo apenas una fracción del dolor que me causó. Que cada vez que vea a una pareja feliz, recuerde lo que destruyó. Que cada noche, al cerrar los ojos, me vea cayendo en el pozo una y otra vez». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Rodrigo miraba el suelo, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Durante varios minutos que parecieron horas, nadie habló. Solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas selladas y el llanto contenido de algunos invitados. Finalmente Rodrigo levantó la cabeza. Su rostro estaba surcado por lágrimas, mocos y saliva. Lucía derrotado, roto, como un hombre al que le hubieran arrancado el alma del pecho. «Yo
Su voz era apenas un susurro. Yo confieso. Don Arturo, que había recuperado la conciencia en el fondo de la iglesia, gritó: «No, hijo, no digas nada. Esta bruja no tiene poder sobre ti». Pero Rodrigo levantó una mano silenciándolo. «Confieso ante Dios y ante todos ustedes que jamás amé a Catalina Reyes». Las palabras salieron de su boca como veneno, quemándole la garganta. La usé. Disfruté de su compañía, de su belleza, de su inocencia. Pero siempre supe que mi familia jamás aprobaría nuestra unión. Siempre supe que terminaría casándome con alguien de mi clase social. Catalina cerró los ojos y otra lágrima negra rodó por su mejilla. «Sigue», ordenó. «Fui un cobarde», continuó Rodrigo, ahora llorando abiertamente. «Cuando mi padre me amenazó con desheredarme, no dudé ni un segundo. La abandoné como quien abandona un perro callejero. Y cuando desapareció, sentí alivio. Porque significaba que ya no tendría que enfrentar las consecuencias de mi traición». Sofía se levantó del suelo, tambaleándose. Con manos temblorosas, comenzó a quitarse el velo de novia. «Yo también tengo algo que confesar», dijo, su voz más firme ahora. «Sabía que había existido otra mujer. Mi madre me lo advirtió antes de aceptar el cortejo, pero decidí ignorarlo porque la idea de casarme con un Mendoza, de tener acceso a esa fortuna, a ese apellido, era demasiado tentadora». Se volvió hacia Catalina, quitándose ahora el anillo de compromiso que Rodrigo le había dado apenas 3 semanas atrás. «También fui codiciosa, también fui cobarde, y te pido perdón, hermana, porque aunque no te conocí, participé en la profanación de tu memoria al aceptar ocupar tu lugar». Catalina observó a Sofía durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Tú al menos tienes el valor de reconocer tu error», dijo. «Y has visto la verdad con tus propios ojos. No cargarás con mi maldición». Se volvió hacia Rodrigo una última vez. «Mañana al amanecer irás al pozo de la mina San Rafael. Bajarás con cuerdas y lámparas hasta el fondo. Encontrarás mi cuerpo entre las rocas. Me sacarás de ahí con tus propias manos, sentirás mis huesos rotos entre tus dedos, olerás la putrefacción de mi carne, y me darás el entierro que merezco en el cementerio del Saucito junto a mis abuelos. El padre Aguirre oficiará la misa». El sacerdote asintió rápidamente, santiguándose. «¿Cumplirás mi voluntad, Rodrigo Mendoza?», preguntó Catalina. «¿O prefieres casarte conmigo ahora y acompañarme al otro lado?». Rodrigo temblaba tan violentamente que sus dientes castañeaban. Haré lo que pides», logró decir. «Iré al pozo. Te daré el entierro. Te lo juro por mi alma inmortal». «Entonces, así será». Catalina extendió su mano hacia él, y una marca apareció en la frente de Rodrigo, como si alguien hubiera presionado un hierro candente contra su piel. La marca tenía forma de cruz invertida. «Esta señal te recordará tu promesa. Si no la cumples antes del mediodía de mañana, regresaré. Y esta vez no habrá elección». El viento dejó de soplar. Las velas que se habían apagado se encendieron solas, llenando la iglesia de una luz dorada y cálida. Las puertas y ventanas se abrieron con un crujido suave. Catalina comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose translúcida. Antes de desaparecer completamente, dirigió una última mirada a Sofía. «Vivirás», le dijo, «pero aprende de esto. El amor no se construye sobre mentiras y conveniencias. Búscate un hombre que te ame por quien eres, no por lo que tienes». Y entonces se fue, disolviéndose en el aire como humo en la brisa nocturna. Parte 4. El caos estalló en la parroquia de San Francisco apenas Catalina desapareció.
Los invitados se abalanzaron hacia las salidas abiertas, empujándose unos a otros en su desesperación por escapar de aquel lugar maldito. Mujeres que habían llegado elegantes con sus mejores vestidos corrían despeinadas por las calles empedradas. Los hombres gritaban órdenes contradictorias y los niños lloraban aferrados a las faldas de sus madres. La noticia se esparció por San Luis Potosí como pólvora. Para las 9 de la noche no había una sola cantina, mercado o plaza donde no se hablara del espectro de Catalina Reyes reclamando justicia en plena boda. Los detalles se exageraban con cada repetición. Algunos juraban que la aparición había medido 3 metros de altura. Otros decían que había arrojado fuego por los ojos, y no faltaba quien afirmaba que el diablo mismo la acompañaba con una corte de demonios. En la casona de los Mendoza, ubicada en la calle de Hidalgo, frente a la plaza de Aranzazú, reinaba un silencio sepulcral. Don Arturo, después de recuperarse del golpe en la iglesia, había sido llevado a casa por sus empleados. Tenía 3 costillas rotas y una conmoción cerebral. El doctor Ramírez, el médico de la familia, lo había dejado sedado y con vendajes, pero nada podía curar el terror que había visto en los ojos del poderoso minero. Rodrigo estaba encerrado en su habitación del 2º piso. No había tocado la cena que le habían llevado. Permanecía sentado en el borde de su cama, mirando fijamente la marca en su frente, reflejada en el espejo del tocador. Era una cruz invertida del tamaño de una moneda, roja, como si hubiera sido grabada con fuego. Había intentado lavarla, frotarla con jabón, incluso rasparla con una navaja, pero seguía ahí, palpitante, recordándole su promesa. Esteban entró sin llamar, llevando una botella de mezcal y 2 vasos. «Pensé que necesitarías esto», dijo, sentándose junto a su amigo. Rodrigo tomó el vaso y lo vació de un trago. El líquido quemó su garganta, pero no más que el peso de la vergüenza que cargaba. «¿Qué voy a hacer, hermano?», susurró. «Tengo que bajar a ese pozo mañana. Tengo que tocar su cuerpo». Esteban sirvió otro trago para ambos. «Lo harás porque no tienes opción. Yo iré contigo. No dejaré que enfrentes eso solo». «¿Por qué?». Rodrigo lo miró con ojos inyectados en sangre. «¿Por qué me ayudarías después de lo que viste? Después de saber qué clase de hombre soy». Esteban suspiró profundamente. «Porque éramos amigos antes de que tu familia te pudriera el alma con sus ambiciones. Porque recuerdo al Rodrigo que jugaba descalzo en los charcos del río Santiago, al que compartía su torta con los niños pobres del mercado. Ese Rodrigo todavía está ahí dentro, enterrado bajo capas de codicia y cobardía. Tal vez esto sea tu oportunidad de encontrarlo de nuevo». En la casa de los Villarreal, la situación no era menos tensa. Sofía había regresado en un estado de shock profundo. Su madre y sus hermanas la habían ayudado a quitarse el vestido de novia, que ahora yacía hecho un guiñapo en el suelo de su habitación. Ella se había bañado durante 1 hora, tallándose la piel hasta dejarla roja, tratando de limpiarse de la sensación del tacto helado de Catalina. Ahora estaba sentada en la cama, envuelta en una bata de algodón, mientras su padre caminaba de un lado a otro de la habitación como un león enjaulado. «¡Ese maldito Rodrigo Mendoza!», bramaba don Ramiro. «¿Cómo se atrevió a engañarnos de esta manera? Mañana mismo iré a enfrentarlo, y si es necesario, lo denunciaré ante el alcalde». «No, papá», dijo Sofía con voz cansada, «déjalo. Ya recibió su castigo. Lo vi en sus ojos cuando tuvo que confesar la verdad. Está destruido». Doña Refugio se sentó junto a su hija, tomándole las manos. «Gracias a la Virgen que esto sucedió antes de que te casaras con él, hija. Imagina haber descubierto su verdadera naturaleza después de la boda, cuando ya no hubiera vuelta atrás». Sofía asintió,
Pero había algo más rondando en su mente. La imagen de Catalina, esa mujer traicionada y asesinada por su propio dolor, no la dejaba en paz. «Mañana iré a la iglesia», anunció. «Quiero estar presente cuando traigan su cuerpo del pozo. Quiero ayudar a prepararlo para el entierro». «¿Estás loca?», exclamó su padre. «No te acercarás a ese horror». «Sí, me acercaré», insistió Sofía, con una determinación que sorprendió a todos. «Le debo al menos eso. Catalina me mostró la verdad. Me salvó de un matrimonio que habría sido mi ruina. Es lo mínimo que puedo hacer». En el barrio de Tequisquiapan, en una casita humilde de adobe con techo de tejas, la familia Reyes se había reunido. La madre de Catalina, doña Carmela, había caído de rodillas en el piso de tierra cuando le llegó la noticia de lo sucedido en la iglesia. Había rezado y llorado durante horas, alternando entre la alegría de saber que su hija no había sido olvidada y el horror de confirmar que realmente había muerto. «Mi hija, mi niña hermosa», sollozaba, aferrada al rosario que nunca la abandonaba. «Por fin podrás descansar, por fin te daremos el entierro que mereces». Su esposo, don Vicente, el herrero, permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia las luces del centro de la ciudad. Era un hombre de pocas palabras, forjado en el fuego y el metal, pero esa noche las lágrimas corrían libremente por su rostro curtido. «Mañana iré a ese pozo», dijo con voz grave. «Ayudaré a sacarla. Nadie más que su padre debe cargar con ella». Los hermanos de Catalina, 3 muchachos jóvenes que trabajaban en diferentes oficios, asintieron en silencio. Todos irían. Todos ayudarían a traer de vuelta a su hermana. La noche cayó sobre San Luis Potosí como un manto negro. Nadie en la ciudad durmió tranquilo. Las velas permanecieron encendidas en todas las casas. Los rosarios se rezaron con fervor, y más de uno juró nunca volver a romper una promesa de amor. En la cantina La Mariposa, donde Rodrigo había celebrado apenas 2 meses atrás, los borrachos contaban y recontaban la historia con voces temblorosas. Don Julio el cantinero, un viejo que había visto de todo en sus 70 años, negaba con la cabeza mientras limpiaba vasos. «Siempre lo dije», murmuraba. «Los Mendoza creen que el dinero lo compra todo, pero hay cosas que ni todo el oro del mundo puede pagar, y una de ellas es el amor verdadero». En la comisaría de policía, el capitán Enrique Salazar recibía llamadas constantes de ciudadanos asustados. Algunos exigían que enviara patrullas a vigilar el pozo de la mina San Rafael, otros pedían que arrestara a Rodrigo Mendoza por asesinato. El capitán, un hombre pragmático que no creía en fantasmas, pero sí en la justicia, había decidido ir él mismo al pozo al día siguiente. «Si realmente hay un cuerpo ahí abajo», le dijo a su segundo al mando, «entonces esto se convierte en una investigación criminal. Mendoza tendrá que responder por no haber reportado una muerte». A medianoche, Rodrigo finalmente se quedó dormido, agotado por el terror y el alcohol. Pero su sueño no trajo descanso. Soñó que descendía por el pozo, bajando por cuerdas húmedas en una oscuridad absoluta. Cuando llegaba al fondo, encontraba a Catalina esperándolo, sentada entre las rocas con su vestido de novia hecho jirones. Pero esta vez, ella sonreía. Una sonrisa terrible, llena de dientes rotos y negros. «Llegaste tarde», decía en el sueño. «Ahora te quedas aquí conmigo para siempre». Y entonces el agua comenzaba a subir, llenando el pozo, ahogándolo mientras Catalina lo miraba sin moverse, sin ayudarlo, solo observando cómo se hundía en la negrura. Despertó gritando a las 4 de la mañana, empapado en sudor frío. La marca en su frente palpitaba como un segundo corazón. No volvió a dormir. Cuando el sol comenzó a asomar por las montañas del este,
Pintando el cielo de San Luis Potosí con tonos naranja y rosa, un pequeño grupo se reunió en las afueras de la ciudad. Estaban Rodrigo y Esteban, don Vicente y sus 3 hijos, el padre Aguirre con su sotana y su maletín de aceites santos, el capitán Salazar con 2 agentes y, para sorpresa de todos, Sofía Villarreal, vestida con ropa sencilla y el cabello recogido bajo un pañuelo. La mina San Rafael había sido abandonada hacía más de 10 años, cuando un derrumbe mató a 5 trabajadores. Desde entonces, era considerada un lugar maldito. La entrada estaba parcialmente bloqueada por escombros y tablas podridas que advertían del peligro. Parte 5. El grupo se abrió paso entre la maleza que había crecido alrededor de la entrada de la mina. Las antiguas vigas de madera crujían con el peso de los años, y el olor a humedad y podredumbre golpeaba las narices como un puñetazo. Don Vicente llevaba cuerdas, lámparas de queroseno y guantes gruesos. Los hermanos de Catalina cargaban una camilla improvisada hecha con madera y lona. El pozo viejo estaba a unos 100 metros dentro de la mina, en una caverna lateral que había sido excavada buscando una veta de plata que nunca existió. Cuando llegaron al borde, todos se detuvieron. Era un agujero negro y circular de aproximadamente 2 metros de diámetro, rodeado por rocas sueltas y tierra húmeda. Del interior brotaba un frío antinatural que hacía tiritar incluso bajo el calor creciente de la mañana. El capitán Salazar se asomó con cautela, alumbrando con una lámpara potente. La luz apenas penetraba unos metros en la oscuridad antes de ser devorada por la negrura. Debe tener al menos 20 metros de profundidad, estimó. Necesitaremos cuerdas resistentes y un sistema de poleas. Don Vicente ya estaba trabajando, anudando las cuerdas a las vigas más sólidas que había podido encontrar. Sus manos, curtidas por años de martillar hierro, trabajaban con eficiencia mecánica, pero todos podían ver cómo le temblaban los dedos. Rodrigo permanecía apartado, mirando el pozo como si fuera la entrada al infierno mismo. La marca en su frente ardía, recordándole constantemente su promesa. Esteban se acercó y le puso una mano en el hombro. «Es hora», le dijo en voz baja. «No puedo», susurró Rodrigo. «No puedo bajar ahí». «Tienes que hacerlo», intervino Sofía acercándose. Su rostro mostraba determinación, a pesar del miedo evidente en sus ojos. «Es la única manera de liberar su alma. Y la tuya». El padre Aguirre comenzó a bendecir las cuerdas y el equipo con agua bendita, murmurando oraciones en latín. Cuando terminó, se acercó a Rodrigo y le hizo la señal de la cruz en la frente, justo sobre la marca. «Ve en paz, hijo», le dijo, «y trae de vuelta a esa pobre muchacha. Dios te dará fuerzas». Con movimientos lentos, casi sonámbulos, Rodrigo se colocó el arnés que don Vicente había preparado. Se ajustó los guantes y tomó una de las lámparas de queroseno. Sus piernas apenas lo sostenían cuando se acercó al borde del pozo. «Yo bajaré contigo», anunció inesperadamente don Vicente. «Es mi hija. Debo ser yo quien la cargue de vuelta a la luz». Nadie protestó. El herrero se colocó otro arnés, y entre él, sus hijos y Esteban, comenzaron el descenso. La oscuridad los envolvió como una mortaja viviente. Las paredes del pozo eran irregulares, cubiertas de musgo negro y húmedo que brillaba débilmente bajo la luz de las lámparas. El olor empeoraba con cada metro que descendían, una mezcla nauseabunda de agua estancada, tierra mojada y algo más, algo dulzón y terrible que ambos reconocieron como el aroma de la muerte. Rodrigo tuvo que detenerse varias veces para vomitar. El terror le apretaba el pecho como un puño de hierro. Las paredes parecían cerrarse sobre él, susurrando cosas en un idioma que no era humano.
Escuchaba voces en la oscuridad, carcajadas distantes, el sonido de alguien llorando muy lejos. «Sigue bajando», ordenó don Vicente desde arriba, su voz sorprendentemente firme. «No te detengas». Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, los pies de Rodrigo tocaron algo sólido. Había llegado al fondo. El suelo estaba cubierto por unos 15 centímetros de agua negra y fría. Piedras grandes y escombros antiguos de la mina se esparcían por todas partes. Don Vicente llegó momentos después. Juntos alzaron sus lámparas, iluminando el espacio. Y entonces la vieron. Catalina yacía entre las rocas del fondo, exactamente como había dicho. Su vestido de novia, que alguna vez había sido blanco como la nieve, ahora era un guiñapo grisáceo pegado a sus restos. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición. La piel se había vuelto correosa y oscura, pegada a los huesos en algunos lugares y completamente desaparecida en otros. Su cabello negro todavía era reconocible, esparcido alrededor de su cráneo como un halo oscuro. Los brazos y las piernas estaban doblados en ángulos imposibles, rotos en múltiples lugares por la caída. Lo más terrible eran sus manos. Estaban extendidas hacia arriba, con los dedos curvados como garras, como si en sus últimos momentos hubiera intentado agarrarse a algo, a alguien, a la vida misma. Don Vicente cayó de rodillas en el agua, un gemido animal saliendo de su garganta. Era el sonido de un padre que ve a su hija muerta, un sonido que habría hecho llorar a las piedras. «Mi hija, mi niña hermosa», sollozaba, extendiendo una mano temblorosa hacia el cadáver, pero sin atreverse a tocarlo. Rodrigo estaba paralizado. La realidad de lo que había hecho, de lo que su cobardía había causado, lo golpeó con una fuerza que casi lo tira al suelo. Esta mujer, que había amado la vida, que había cantado en la iglesia con una voz como de ángel, que había reído con él bajo las estrellas del desierto, ahora era esto: huesos rotos y carne podrida en el fondo de un agujero olvidado. «Ayúdame», ordenó don Vicente, recomponiéndose con un esfuerzo visible. «Tenemos que subirla». Con manos temblorosas comenzaron la terrible tarea. Rodrigo tuvo que meter sus manos bajo el cuerpo descompuesto, sintiendo cómo los huesos se movían bajo sus dedos, cómo trozos de piel se desprendían al tacto. El olor era tan intenso que tuvo que respirar por la boca para no vomitar de nuevo. Entre los dos, con infinito cuidado, levantaron el cuerpo y lo colocaron en la lona que habían bajado atada a otra cuerda. Don Vicente envolvió a su hija como quien envuelve a un bebé, con movimientos tiernos a pesar de la repulsión física que debía estar sintiendo. «¡Suban la carga!», gritó hacia arriba. Los que estaban en la superficie comenzaron a tirar de la cuerda lentamente. El bulto envuelto en lona comenzó a subir, balanceándose suavemente en la oscuridad. Rodrigo y don Vicente observaron cómo el cuerpo de Catalina ascendía hacia la luz, dejándolos en las profundidades. Cuando finalmente llegaron a la superficie, ambos hombres cayeron de rodillas, temblando y empapados en sudor, agua y cosas peores. El grupo que esperaba arriba había colocado el cuerpo envuelto sobre la camilla. Doña Carmela había llegado mientras ellos bajaban y ahora estaba arrodillada junto a los restos de su hija, llorando sin hacer ruido, acariciando la lona con manos temblorosas. El padre Aguirre comenzó inmediatamente las oraciones de difuntos, rociando agua bendita sobre el bulto. Su voz era firme y clara, llenando la caverna de palabras sagradas que parecían limpiar el aire de la presencia maligna que lo había contaminado. Sofía se arrodilló junto a doña Carmela, rodeándola con sus brazos en un abrazo silencioso.
Las dos mujeres, unidas por el dolor causado por el mismo hombre, lloraban juntas. El capitán Salazar tomaba notas en un cuaderno pequeño, documentando la escena. Sabía que esto tendría repercusiones legales, pero también entendía que algo más grande que la ley humana estaba en juego aquí. Cargaron el cuerpo con reverencia, 6 hombres llevando la camilla, como si transportaran algo sagrado. El cortejo fúnebre improvisado salió de la mina mientras el sol matutino brillaba sobre San Luis Potosí, iluminando un día que ya prometía ser abrasador. La noticia de que habían encontrado el cuerpo de Catalina se esparció incluso más rápido que la historia de su aparición en la iglesia. Para cuando el grupo llegó a la funeraria García, en el centro de la ciudad, una multitud ya se había congregado. Curiosos, devotos, reporteros del periódico local, todos querían presenciar el final de esta historia terrible. La funeraria, regentada por don Leopoldo García, un hombre mayor que había preparado cuerpos durante 50 años, recibió los restos con profesionalismo y compasión, pero incluso él, acostumbrado a ver muertos en todas las condiciones imaginables, palideció cuando desenvolvieron la lona. «Hagan lo que puedan», pidió don Vicente. «Quiero que mi niña se vea digna. Que podamos recordarla como era». Don Leopoldo asintió. «Haremos nuestro mejor esfuerzo, don Vicente. Le prometo que estará presentable para el velorio». Parte 6. Durante todo el día, San Luis Potosí pareció contener el aliento. En la funeraria García, don Leopoldo y su hijo trabajaron sin descanso. Lavaron los restos con agua y jabones especiales, reconstruyeron lo que pudieron con ceras y vendas, vistieron el cuerpo con un vestido nuevo que doña Carmela había traído, un vestido azul cielo que había sido el favorito de Catalina en vida. Cuando terminaron, cerca de las 5 de la tarde, el cuerpo que yacía en el ataúd abierto era reconocible. Habían cerrado los párpados hundidos, arreglado el cabello y colocado las manos cruzadas sobre el pecho. A pesar de los estragos de la muerte, cualquiera que hubiera conocido a Catalina podría identificarla ahora. El velorio se instaló en la Casa de los Reyes, en el barrio de Tequisquiapan. La pequeña vivienda fue completamente transformada. Los vecinos habían ayudado a construir un altar temporal en la sala principal, cubierto con manteles blancos bordados, velas de todos los tamaños y ramos de flores blancas que llenaban el aire con su perfume dulce. El ataúd de madera sencilla pero digna descansaba en el centro, rodeado por una multitud que no dejaba de llegar. Gente de todos los barrios de San Luis Potosí acudió a presentar sus respetos. Venían familias humildes del mercado Hidalgo, comerciantes del centro, incluso algunos mineros que habían trabajado para los Mendoza, pero que sentían más lealtad hacia la justicia que hacia sus patrones. Todos traían flores, velas, rosarios, todos murmuraban oraciones por el descanso del alma de Catalina. Rodrigo llegó cerca de las 8 de la noche, acompañado solo por Esteban. Llevaba ropa oscura y sencilla, sin ninguno de los trajes caros que solía vestir. La marca en su frente había comenzado a desvanecerse, pero todavía era visible como una sombra rosada. Cuando entró en la casa, el murmullo de conversaciones cesó. Todas las miradas se volvieron hacia él. Había rabia en esos ojos, desprecio, asco. Algunos hombres cerraron los puños, considerando la posibilidad de golpearlo ahí mismo. Pero don Vicente levantó una mano silenciándolos. «Déjenlo pasar», dijo el herrero con voz grave. «Ella pidió que viniera. Tiene derecho a despedirse». Rodrigo avanzó lentamente entre la multitud hostil, sintiendo el peso de cada mirada como cuchillos en su espalda. Cuando llegó frente al ataúd, sus piernas casi cedieron. Catalina descansaba en paz. Su rostro, restaurado por las hábiles manos de don Leopoldo, mostraba la serenidad que no había encontrado en vida.
Sus labios estaban cerrados en una línea suave, casi sonriente. Las manos, que habían sido garras desesperadas en el fondo del pozo, ahora descansaban cruzadas sobre su pecho, sosteniendo un rosario de cuentas blancas. Rodrigo cayó de rodillas junto al ataúd, incapaz de contener los sollozos que habían estado acumulándose en su pecho. Lloró como no había llorado en toda su vida adulta. Lloró por Catalina, por su cobardía, por los años que ella no viviría, por las canciones que nunca volvería a cantar. «Perdóname», susurró entre lágrimas. «Perdóname, Catalina. No merezco tu perdón, pero te lo pido igual. Fui un cobarde, fui débil, y por mi culpa tú perdiste todo. Nadie lo interrumpió. Dejaron que se vaciara, que expulsara todo el veneno que había estado guardando en su alma. Después de varios minutos, sintió una mano sobre su hombro. Era doña Carmela, la madre de Catalina, la mujer cuya hija él había matado indirectamente. Estaba de pie junto a él, con lágrimas en los ojos, pero sin odio en su rostro. «Mi hija tenía un corazón grande», dijo suavemente. «Demasiado grande para este mundo cruel. Ya encontró su paz, muchacho. Ahora tú debes encontrar la tuya, si puedes». Rodrigo tomó la mano de la anciana y la besó, sollozando contra sus dedos callosos. «Lo intentaré, señora. Pasaré el resto de mi vida intentándolo». Se levantó, se secó las lágrimas y se fue sin mirar atrás. Afuera, la noche de San Luis Potosí se extendía clara y estrellada. Caminó sin rumbo por las calles empedradas, alejándose del velorio, alejándose de su antigua vida. Al día siguiente, bajo un cielo azul perfecto, el cortejo fúnebre salió de la casa de los reyes. Cientos de personas seguían el ataúd a pie por las calles de la ciudad, desde Tequisquiapan hasta el cementerio del Saucito. Las campanas de todas las iglesias de San Luis Potosí repicaban en duelo. Las tiendas cerraron sus puertas por respeto. Incluso el alcalde y el obispo asistieron, reconociendo públicamente la injusticia que se había cometido. El padre Aguirre ofició una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Francisco, la misma donde apenas 2 días antes se había interrumpido la boda maldita. La iglesia estaba llena hasta el último rincón. El sacerdote habló sobre el perdón, sobre la redención, sobre cómo el amor verdadero trasciende incluso la muerte. Sofía estaba presente, de pie junto a su familia. Ya no llevaba el luto blanco de la novia abandonada, sino un vestido negro sencillo de mujer que ha aprendido una lección terrible. Durante la misa, sus ojos se encontraron brevemente con los de Rodrigo, que estaba de pie al fondo de la iglesia, solo. No hubo perdón en esa mirada, pero tampoco odio. Solo un reconocimiento silencioso de que ambos habían sido salvados de un error que habría arruinado sus vidas. En el cementerio del Saucito, bajo la sombra de los árboles centenarios, Catalina fue finalmente puesta a descansar. Su tumba estaba junto a la de sus abuelos, como ella había pedido. La lápida de mármol blanco llevaba una inscripción simple: Catalina Reyes, 1933-1955, amada hija y hermana. Su voz cantará en el cielo para siempre. Cuando el último puñado de tierra cayó sobre el ataúd y la última oración fue pronunciada, algo cambió en el aire de San Luis Potosí. Era como si una presión que había estado oprimiendo la ciudad finalmente se hubiera liberado. El viento sopló suave y cálido, llevándose consigo el peso de la tragedia. Rodrigo no asistió al entierro. Esa mañana había empacado una maleta pequeña y había abandonado la casa de su familia. Dejó una carta para su padre explicando que renunciaba a todo, a la fortuna, al apellido, a la mina, a su lugar en la sociedad potosina. Se fue en el primer autobús hacia el norte, hacia lugares donde nadie conociera su nombre ni su vergüenza. La marca en su frente había desaparecido completamente esa mañana.
pero la marca en su alma jamás se borraría. Los años pasaron. San Luis Potosí continuó su vida, pero la historia de Catalina Reyes se convirtió en leyenda. Los abuelos la contaban a sus nietos como advertencia sobre los peligros de romper promesas de amor. Los jóvenes enamorados visitaban su tumba el día de San Valentín, dejando flores y jurándose fidelidad eterna sobre su memoria. La familia Mendoza nunca se recuperó del escándalo. Don Arturo murió 2 años después del incidente, amargado y solo. La mina cerró eventualmente, incapaz de competir con operaciones más modernas. La mansión de los Mendoza fue vendida y convertida en un hotel. El apellido, alguna vez sinónimo de poder y riqueza, se desvaneció en el olvido. Sofía Villarreal nunca se casó. En cambio, usó su educación y los recursos de su familia para abrir una escuela para niñas pobres en el barrio de Tequisquiapan. La llamó Escuela Catalina Reyes, para que el nombre de la muchacha traicionada nunca fuera olvidado. Dedicó su vida a enseñar a las jóvenes que su valor no dependía de ningún hombre, que su dignidad era propia e inalienable. De Rodrigo Mendoza nunca se supo más. Algunos decían que se había convertido en misionero en algún pueblo perdido de las montañas del norte. Otros juraban haberlo visto trabajando como peón en ranchos lejanos, viviendo bajo un nombre falso. Nadie sabía con certeza. Se había convertido en un fantasma, tan invisible en vida como Catalina lo había sido en muerte. Pero en las noches tranquilas de San Luis Potosí, cuando la luna llena iluminaba las calles coloniales y el viento bajaba suave de las montañas, la gente del barrio de Tequisquiapan juraba escuchar una voz de mujer cantando. Era una voz hermosa, clara como el cristal, que cantaba las viejas canciones religiosas que solían resonar en la parroquia de San Francisco. Era Catalina, decían, que finalmente había encontrado la paz que le fue negada en vida. Su voz flotaba sobre la ciudad como una bendición, recordándole a todos que el amor verdadero no puede ser comprado, vendido ni traicionado sin consecuencias. Que las promesas hechas ante Dios tienen peso, incluso más allá de la muerte, y que la justicia, aunque tarde en llegar, siempre encuentra su camino hacia la luz. En el cementerio del Saucito, las flores en la tumba de Catalina Reyes nunca faltaban. Generaciones de potosinos continuaron visitándola, dejando ofrendas, pidiendo su intercesión en asuntos del corazón. La muchacha que había sido traicionada y olvidada se convirtió en la protectora de los amantes sinceros, la guardiana de las promesas verdaderas. Y así, de una tragedia nacida del egoísmo y la codicia, surgió una leyenda de amor, justicia y redención que viviría para siempre en el corazón de San Luis Potosí. La historia de la novia traicionada que reclamó su destino se convirtió en algo más que un cuento de terror. Se transformó en una lección eterna sobre el precio de la traición y el poder inquebrantable del amor verdadero.